Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan por internet y por redes sociales, específicamente Facebook y YouTube, a este conversatorio que ha sido convocado por el Instituto Nacional Electoral. Esta presencia virtual es ya un formato al que el instituto, como muchas otras instituciones, ha venido transitando para seguir construyendo y ofreciendo espacios de diálogo y conversación pública, para seguir reflexionando hoy más que nunca sobre los retos y las nuevas exigencias que nos plantea la pandemia de COVID-19 y la necesidad de mantener el distanciamiento social para enfrentarla. El INE en México, como muchas otras instituciones en América Latina, responsables de la organización de elecciones y la salvaguarda de la democracia en nuestra región y en el mundo, seguimos trabajando y cumpliendo con nuestras funciones institucionales. Precisamente en el conversatorio del día de hoy abordaremos un tema central para la vida democrática en el mundo y en América Latina, nuestra región en particular. Es decir, cómo afecta la pandemia del COVID-19, la organización de las elecciones y qué papel tienen las instituciones electorales en este contexto. Para abordar este tema nos acompañarán con sus reflexiones y experiencia no solo algunos de los expertos más destacados en materia electoral en América Latina, sino los responsables directos de la toma de decisiones en instituciones electorales nacionales e internacionales en la región. Por lo tanto, en este conversatorio tendremos no solo reflexiones de corte académico, sino también y sobre todo conoceremos la experiencia directa que hasta ahora han tenido autoridades electorales para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus perspectivas hacia el futuro de las elecciones en la región en los próximos meses. Antes de presentar a quienes nos acompañan, permítame explicar de forma muy breve para todos los participantes y para el público que nos ve y escucha la mecánica de este conversatorio. En primer lugar, tendremos intervenciones de hasta 8 minutos por cada uno de los participantes. Comenzaremos con las autoridades electorales nacionales y después con los representantes de los organismos internacionales. Como una cuestión de cortesía, intervendré yo al final como anfitrión de este espacio. Concluida esta primera serie de intervenciones, vamos a abrir una segunda ronda para abordar los temas que han sido mencionados en la primera o bien reflexiones relevantes que surjan de la primera ronda de intervenciones. En esta segunda etapa, las intervenciones serán de alrededor de 3 minutos. Finalmente, en una tercera y última ronda de participaciones, cada uno de los ponentes tendrá una intervención de cierre para presentar sus conclusiones o eventualmente plantear posibles reflexiones o preguntas que tendremos que respondernos no necesariamente el día de hoy, pero sí en los próximos meses, considerando que vivimos en futuros abiertos y de tiempos con una buena dosis de incertidumbre respecto de la evolución de la pandemia. La única certidumbre que tenemos y que nos convoca es que el ciclo democrático tendrá que continuar y la democracia como forma de gobierno en tiempos recientes amenazadas por distintas dimensiones y hoy también por esta pandemia que ha trastocado todos los ámbitos, por supuesto, de la sanidad, pero también de la economía, de la política y eventualmente de la convivencia social, le presenta esta forma de gobierno que tanto ha costado conquistar y sostener en nuestra región. Presento de forma muy sucinta y en el orden de las intervenciones de la primera ronda a los expositores de este conversatorio, a quienes desde ahora agradezco mucho su disponibilidad y generosidad para participar en este espacio, un espacio público que se viene a sumar a los que ya hemos establecido para intercambiar opiniones y experiencias. Por parte de las autoridades electorales nacionales nos acompañan el doctor Salvador Romero Bavillán, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el doctor Patricio Santamaría Mutis, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay y uno de los decanos ya de nuestra comunidad de la familia electoral latinoamericana, y el doctor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, específicamente a través de CAPEL, secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Y en representación de los organismos internacionales tenemos a dos muy buenos amigos de los organismos electorales de la región, miembros también de las instituciones electorales de la misma y hoy que cumplen funciones importantes en el ámbito multilateral. Por un lado, al doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización
de los Estados Americanos, y el doctor Kevin Casas Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Al final de estas intervenciones me sumaré, como decía, a la discusión presentando el caso mexicano. Sin mayores introducciones y agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, a todas y todos quienes nos siguen a través del Internet, su acompañamiento, le doy la palabra al doctor Salvador Romero de Bolívar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por esta invitación al INE. Quiero exponer el caso boliviano comenzando con algo que no es una exageración. El proceso electoral 2020 es el más complejo que le toca organizar al organismo electoral boliviano en la democracia. Y no solamente por el impacto del coronavirus. Ya antes de la llegada de esta pandemia, el proceso electoral era extremadamente complejo y quiero señalar dos elementos de esa complejidad previa a la pandemia. Por un lado, esta elección se realiza o debía realizarse casi un semestre después de la elección presidencial de 2019, que fue anulada, que generó una crisis política en medio de una intensa polarización sociopolítica en el país. Esa característica ya la hacía compleja, pero al mismo tiempo, para esta elección se recompuso a todo el órgano electoral boliviano en su nivel nacional y en su nivel departamental, y se sumó un tiempo extremadamente breve que se dio para organizar esta elección, 120 días entre el momento de la convocatoria y la realización de la jornada de votación. Estos dos elementos de por sí extremadamente complejos vinieron o se añadieron al impacto de la pandemia en Bolivia. Por lo tanto, esto terminó de configurar el proceso electoral más complejo de Bolivia en su historia democrática. ¿Cómo se ha abordado el impacto de la pandemia del coronavirus en el caso boliviano? Cuando el gobierno decretó la cuarentena con una suspensión cuasi completa de actividades, el Tribunal Supremo Electoral determinó suspender el calendario electoral. Estábamos en ese momento a 45 días de la jornada de votación. A partir de ese momento, el Tribunal Supremo Electoral hizo un esfuerzo significativo de reunir a todas las candidaturas, a las 8 candidaturas en competencia, para definir de manera conjunta una hoja de ruta para abordar la continuación del proceso electoral. Fruto de esas deliberaciones y diálogo con las fuerzas políticas, el Tribunal Supremo Electoral presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que tenía 3 ejes fundamentales. El primero, dar certeza sobre la continuidad del proceso electoral, y para ello propuso un rango de fechas en el cual debía realizarse la elección. El Tribunal Supremo Electoral propuso del 28 de junio al 27 de septiembre. El segundo elemento, el de la flexibilidad técnica, para que dentro de ese rango el Tribunal Supremo Electoral pudiera determinar la fecha específica de la jornada de votación a partir de elementos técnicos, logísticos, operativos que vería el organismo electoral, y por otro lado de parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia en Bolivia. Y finalmente, ese proyecto de ley incorporaba un conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la continuación técnica, operativa, legal del proceso electoral, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad para el organismo electoral de hacer ajustes sobre la jornada electoral, que muchas veces está extremadamente codificada. Este proyecto de ley fue abordado, fue considerado por la Asamblea Legislativa, fue retomado casi integralmente,
pero con una variante, con una excepción. Y es que en lugar del rango de fechas que propuso el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea determinó que fuera la jornada electoral debía o debe realizarse en un plazo no mayor a 90 días a contar desde el 3 de mayo, que era la fecha inicialmente prevista para la jornada de votación. Esto, en términos prácticos, supuso reducir el rango de fechas que había propuesto el Tribunal Supremo Electoral. Esta decisión de la Asamblea Legislativa va a ser, por supuesto, cumplida por el organismo electoral, porque es ya una ley aprobada. Sin embargo, hay que señalar que ya se han interpuesto recursos ante esa ley a consideración y análisis del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral también estará atento al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos que se han interpuesto contra esta ley. Ya de manera práctica, el organismo electoral está en este momento analizando varios aspectos que nos permitirán dar continuidad al proceso electoral. Y creo que destaco dos. Por un lado, estamos viendo cuál va a ser el presupuesto electoral adicional que se va a solicitar. Hay elementos nuevos que se deben comprar y que por lo tanto requerirán mayores recursos que los que habíamos solicitado inicialmente. El segundo elemento es que tenemos que terminar de rediseñar las actividades, no solamente de la jornada electoral como tal, sino del proceso que nos lleva a la jornada electoral. Pienso de manera especial en el proceso de capacitación de los jurados electorales, es decir, de los miembros que administran la mesa electoral, que, como ustedes saben, es una actividad que supone la movilización de decenas o de cientos de miles de ciudadanos. En el caso boliviano, los jurados de mesa son elegidos de manera aleatoria entre todos los integrantes del padrón electoral. Y finalmente, tenemos que ver cómo introducir los mayores elementos posibles para precautelar la salud pública de los actores que participan en el proceso electoral y por ende del conjunto de los ciudadanos. Y esto lo vamos a hacer tomando recomendaciones, consejos, mediante un diálogo con organismos especializados en salud pública, pero también atentos al diálogo con los organismos electorales latinoamericanos que estamos enfrentando un proceso similar, es decir, la necesidad de organizar procesos electorales en este tiempo. Y concluyo señalando un elemento, y es que dentro de todo este marco de complejidad que he señalado, hay por lo menos un elemento que da un margen de flexibilidad, que es un desafío en otros países, y es que se dispuso que el gobierno que actualmente está en funciones y la Asamblea Legislativa se señaló que estarán en funciones hasta que se posesionen las nuevas autoridades. Es decir, que esto felizmente no estuvo cuando se dispuso la prórroga de este gobierno que debió asumir luego de los conflictos de octubre y noviembre del año 2019, no están vinculados, como sucede normalmente, con una fecha específica de término de mandato. Ese es probablemente el elemento que dentro de todo este escenario complejo le da alguna holgura y flexibilidad al proceso electoral boliviano. Estos eran los términos de mi primera intervención y reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Salvador. Un caso que nos ha ocupado y que a todas las autoridades electorales, el boliviano, sin lugar a duda, y que hay que seguir con particular atención en los meses sin duda por venir. Le doy ahora la palabra al doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay,
el doctor Patricio Santamaría del Servicio Electoral de Chile ha tenido problemas de energía eléctrica y cortes que están realizándose en el sector en el que habita en Santiago. Apenas se reconecte le daremos la palabra, pero le pediría a Vilfredo si me haces favor hacer tu presentación. Saludos afectuosos, por cierto. Muchas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Estamos teniendo algún problema también por la conexión, Vilfredo. Vilfredo, te escuchamos entrecortado. Para referirme al... ¿Sabes qué, Vilfredo? Te escuchamos, no te logramos ir. Quiero empezar. Vilfredo, te escuchamos mal. No sé si podemos, si te importa, que le dé la palabra a Joseph Thompson en espera de que la conexión sea mejor. Si no tienes inconveniente, esperamos, adelantamos la intervención de Joseph, esperando que tu conexión mejore. 7 de marzo. Nada, no ha mejorado. Vilfredo, le pediría a Joseph, si no te importa, que intervenga y inmediatamente después intentamos de nueva cuenta contigo. Por favor, Joseph. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al Instituto Nacional Electoral de México por la organización de estas actividades y la generosidad en invitarnos. Ya la situación del efecto del COVID-19 ha significado la postergación de al menos 2 procesos electorales que tenían que celebrarse en este periodo y va a suponer probablemente la reprogramación de otras elecciones en el ámbito latinoamericano. Y en este sentido, pues proponerles, en primer lugar, un enfoque a partir de ver esto como también la colisión entre 2 grupos de derechos, ¿no? El derecho a la salud, que está amenazado seriamente y que guarda una relación directa con el derecho a la vida, por supuesto, y de otro lado, los derechos políticos. Entonces, ¿cómo lograr que los derechos políticos se preserven sin poner en riesgo la salud de los participantes en el proceso electoral? Y justamente en ese equilibrio es donde los organismos electorales tendrán que moverse. La jurisprudencia internacional y constitucional ya ha concluido que cuando hay la necesidad de protección de un derecho en conflicto con otro, la protección de ese derecho no puede significar la desprotección completa del otro. De tal manera que por muy grave que sea la situación de salud pública que se vive, lo cierto del caso es que no se pueden conculcar los derechos políticos y por lo tanto los procesos electorales pueden ser postergados, modificados, replanteados, pero tienen que seguir adelante y por lo tanto las limitaciones que le podamos poner al ejercicio de esos derechos políticos tendrán que ser, como ya se ha dicho en la jurisprudencia, las necesarias, las proporcionales, las razonables, las temporales y ojalá si están basadas en una ley formal y no en simples decretos o resoluciones administrativas. Y lo cierto del caso es que, bueno, el margen que va a determinar cuánto los organismos electorales pueden hacer respecto de las elecciones, la forma de las elecciones, la fecha de las elecciones, como ya Salvador nos lo planteó, es, bueno, en primer lugar, el marco normativo. Permite el marco normativo la interpretación, modificación, la inclusión de un transitorio, por ejemplo,
Tenemos un problema en América Latina. Muy a menudo los procesos electorales están normados desde la constitución política y eso hace que sea mucho más difícil modificarlo. Los amigos de Uruguay, cuando nos cuente Wilfredo, han tenido una solución bien interesante, producto de un consenso político muy fuerte. El segundo factor o la segunda dimensión que va a incidir en este margen de maniobra es la posibilidad precisamente de generar consenso político. Cuanto más capacidad y madurez tenga la clase política para unirse en una sola vía, en una sola ruta, y esto se traslade al Congreso, al aparato legislativo, habrá mejor posibilidad de hacer modificaciones o interpretaciones al marco normativo que permitan postergar o replantear elecciones. La tercera dimensión es la de la confianza ciudadana. ¿Es posible informar correctamente y a tiempo a la ciudadanía? ¿Cómo se aplacan los temores que seguramente parte de la ciudadanía va a tener mientras se le garantiza la preservación de su voluntad, es decir, la seguridad electoral que todas las personas aspiran a tener? La cuarta dimensión es la capacidad de actuar interinstitucionalmente, porque este es un tema que necesariamente tiene que permitir la coordinación de las autoridades de salud, las autoridades de seguridad y las autoridades electorales. Y esto pues significa pues un protocolo mucho más complejo de lo que en otras oportunidades hemos estado viendo. Y la quinta dimensión a la que quiero hacerme referencia en esta primera intervención es el impacto en la logística y el presupuesto. ¿Qué replanteamientos hay que hacer en la preparación del material? ¿Cómo se va a modificar el material que va a llegar a las mesas electorales? ¿Qué incluirá por disposición sanitaria? ¿Cuáles elementos? Mascarillas, alcohol en gel, productos para desinfectar el local de votación. ¿Cómo vigilamos esa extra del material electoral? Porque no estamos acostumbrados a manejar eso dentro del kit electoral. Entonces, ¿cómo garantizamos que no se produzcan derrames, que no se afecte otro material electoral? Y en la capacitación, ¿cómo capacitamos ya no solamente en el proceso electoral, sino capacitamos también a los miembros de mesa informamos también a la ciudadanía acerca de cuáles son los protocolos de salud necesarios, el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, el mismo posicionamiento de la gente en la mesa electoral va a tener que cambiar porque no pueden estar tan cerca unos de otros. Entonces, este croquis, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enviamos? ¿Cómo se lo explicamos a la mesa electoral? ¿Cómo hacemos con el tema del escrutinio? ¿No? El escrutinio es uno de los puntos más tensos siempre de una elección. ¿Cómo vamos a evitar que haya ahí la tentación de juntarse demasiado, incluso para ver si una boleta es válida o no lo es? ¿Y quién va a cuidar las mesas efectivamente puedan desarrollar su trabajo sin problema en estas condiciones? Y finalmente la gran pregunta, ¿hay dinero para pagar todo esto y lo que significa? Estamos hablando material, estamos hablando más personal, estamos hablando mucha difusión, estamos hablando de campañas y todo esto pues significa erogaciones que no necesariamente el organismo electoral tenía inicialmente pensado. Y por lo tanto va a depender de nuevo de la capacidad y la solvencia de la clase política para poder reforzar los presupuestos del organismo electoral y en general los presupuestos destinados a ese día, puesto que ya estamos involucrando otras instituciones y no solamente las electorales. De tal manera que estas 5 dimensiones van a marcar un poco la ruta por la cual los organismos tienen que hacer esta labor de reprogramar, replantear las elecciones en un contexto tan complejo como el que el COVID-19 nos está planteando en la actualidad.
Ahí lo dejaría, Lorenzo, y bueno, nos vemos después para la segunda intervención. Muchísimas gracias, Joseph. Wilfredo, perdóname, interrumpimos porque la conexión no era la mejor, no te seguíamos, pero ya te tenemos de vuelta, así que te cedo la palabra, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias, Lorenzo. Espero que ahora sí se pueda escuchar mi exposición. Como decía, quiero empezar recordando dos fechas, la del 17 de marzo y la del 17 de abril, que abren y cierran un mes justo, muy activo y pleno de preocupaciones e incertidumbres, y durante el cual debieron adoptarse una serie de decisiones vinculadas con el conjunto de la población, entre otras, la de postergar las elecciones departamentales y municipales previstas para el 10 de mayo en la Constitución de la República. 4 días antes del 17 de marzo, el gobierno nacional había decretado una emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la comprobación de los primeros casos de infección y había dispuesto la suspensión de espectáculos públicos, el cierre de centros termales turísticos, adoptado un régimen especial de aislamiento para aquellas personas que presentaran síntomas o que provinieran de zonas de alto riesgo. Esto determinó que pasado el fin de semana, el 13 de marzo fue un día viernes, el lunes 16 la Corte Electoral sesionó en forma extraordinaria y dispuso, en primer lugar, la suspensión de la atención al público, también la suspensión de algunos plazos de carácter administrativo, tomó medidas respecto de su personal, apuntando al trabajo a distancia, todo esto en el marco de las directivas que el sistema de emergencia nacional había recomendado a los organismos públicos. Asimismo, procedió a examinar la perspectiva de las elecciones de mayo a la luz de la nueva situación planteada y acordó invitar a las autoridades nacionales de los 11 partidos políticos vigentes y habilitados a una reunión a fin de compartir las conclusiones de ese análisis. Esa reunión tuvo lugar el martes 17 de marzo, es decir, al día siguiente, y los términos fundamentales del planteo, es decir, los factores considerados en un escenario que se presentaba cambiante día a día, fueron en síntesis lo siguiente. En primer lugar, la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Gobierno Nacional en relación a la asistencia del personal a las dependencias de los organismos públicos, incluida la Corte Electoral, alteraba el normal desarrollo del cronograma hacia las elecciones y por consiguiente su cumplimiento. Segundo, en particular, las recomendaciones de no realizar reuniones de numerosa concurrencia afectaría directamente la formación de los instructores y de los miembros de las mesas electorales. Si bien la capacitación podía realizarse a distancia a través de la plataforma web correspondiente, tal como estaba programada la instrucción, incluyendo cursos presenciales, la supresión de estos iba a reducir sensiblemente la calidad y sus resultados. En tercer lugar, como consecuencia de la misma recomendación de limitar la presencia de funcionarios electorales en las dependencias respectivas, se vería impedida la carga de la aplicación para la transmisión de resultados en las tabletas correspondientes, por lo que no se podría disponer de estos dispositivos para dicho fin. Por lo tanto, las elecciones tendrían que realizarse exclusivamente a través de los procedimientos tradicionales, con las demoras a que tales procedimientos darían lugar. En cuarto lugar, era previsible que existieran dificultades para la confección de los insumos necesarios para la elección, actas, constancias de voto, otros documentos electorales y para el propio armado de las maletas electorales. En quinto lugar, a la fecha no era posible asegurar que los proveedores de la Corte Electoral estuvieran en condiciones de cumplir en tiempo y forma con la entrega de los materiales necesarios para la elección. En sexto lugar, tampoco se podían descartar dificultades para la distribución de las propias maletas electorales
en los recintos de votación que realizan funcionarios militares y funcionarios policiales, así como para la designación de los propios miembros de las mesas electorales, cuyo número asciende en el Uruguay a más de 42.000 entre 42.000 funcionarios y escribanos públicos entre titulares y suplentes. Séptimo, igual dificultad iban a tener los partidos políticos para la designación de los delegados generales ante las mesas que forman parte de las garantías del proceso electoral. Y por último, octavo y último, se indicó que era claro que las recomendaciones a adoptar por la emergencia sanitaria se contradecían abiertamente con la movilización que implica la convocatoria del cuerpo electoral a sufragar y con la realización de los escrutinios primarios y los escrutinios departamentales respectivos. En este contexto, y con la información disponible ese día, 17 de marzo, la Corte Electoral comunicó a los partidos políticos que no podía asegurar el normal desarrollo del proceso y de la jornada electoral del 10 de mayo del 2020. Este último párrafo, esta última consideración, pese a lo medido de su formulación, resultó concluyente en cuanto a los riesgos que ponía en evidencia a partir de la sombra de incertidumbre que se proyectaba sobre el propio proceso electoral, incluidos los actos preparatorios y posteriores. La Corte estaba obligada a ser muy estricta en hacer cumplir el régimen de garantías que ha rodeado y blindado las elecciones en Uruguay y no podía dejar de advertir el marco de circunstancias que lo ponían severamente en riesgo. Los partidos tomaron debida nota, examinaron en el ámbito del Parlamento diversas soluciones, se descartó una reforma constitucional porque esto suponía una ratificación plebiscitaria, es decir, una convocatoria también al cuerpo electoral, y finalmente se aprobó una ley el 1 de abril en la Cámara de Senadores por unanimidad y al día siguiente en la Cámara de Representantes con un solo voto negativo. Esta solución fue otorgarle a la Corte Electoral la potestad de prorrogar la elección en un contexto muy definido por la ley, con un carácter absolutamente excepcional. La ley fue promulgada el 8 de abril y finalmente la Corte Electoral el 17 de abril, 9 días después, dispuso la prórroga al día 27 de septiembre de este año. Es decir, que se alcanzó en un mes una solución gracias a la respuesta inmediata del sistema político y a la decisión de la Corte de prorrogar las elecciones departamentales y municipales en un contexto tan complejo. Tal vez pueda dejar para mi segunda intervención las medidas que a partir de la resolución adoptada por la Corte el 17 de abril de postergar la elección se han venido tomando o se proyectan hacia el próximo 27 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Le pediría ahora, si no tienen inconvenientes, seguimos con algún problema de conexión por parte de Patricio Santamaría. Decía, tiene un apagón en la zona en la que vive en Santiago. Pero si no tiene inconveniente, le pediría a Francisco Guerrero, buen amigo y de casa en el Instituto Nacional Electoral, consejero en su momento del propio instituto. Así que Paco, antes de cumplir esta función internacional, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos con mucha atención. Gracias. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pues, por supuesto, mi más grande agradecimiento a los amigos del INE, en especial a Lorenzo Córdoba, quien organizó esta muy buena mesa con autoridades electorales, con la presencia de Pepe Thompson y también de Kevin Casas. Creo que podremos hacer un planteamiento genérico que sea útil para que nos están escuchando. Hay que decirlo, pero parece que ya nos estamos acostumbrando un poco, pero estamos viviendo un momento inédito, histórico, para muchas personas traumático. Nunca hubiéramos imaginado hace 3 meses que estaríamos a través de estos medios electrónicos tratando de discutir asuntos que ya estaban agendados, que tenían un calendario. Lorenzo ya estaba volcado hacia el proceso electoral que le correspondía y así
otras autoridades, el caso de Bolivia, de la República Dominicana, el caso de Uruguay, pero además, mientras seguimos hablando, están pasando otros asuntos electorales importantes, como es el caso del recuento que se está llevando a cabo en Guyana, como es la preparación de la observación electoral que tendremos que llevar a cabo en Surinam. Y todo esto tiene un rango histórico, diría yo. Yo decía en una mesa que estuvimos el viernes pasado, recordará Salvador que me acompañó y Wilfredo, vamos a recordar en unos años estos momentos históricos como uno de los momentos de mayor prueba que ha tenido la democracia en el continente, en América Latina y en el Caribe. Las autoridades electorales tienen una gran ventaja, y los que hemos sido autoridades lo sabemos, la capacidad de adaptación. Estamos acostumbrados a resolver sobre la marcha, a cambiar la llanta del vehículo sobre la marcha cuando es necesario, porque al final del día la confianza que se tiene en el órgano electoral depende de su capacidad de adaptación. Lo que hemos podido ver hasta el momento en las autoridades electorales que se han visto obligadas a postergar comicios, a establecer todo este camino del que hablaba Wilfredo y Salvador con el Congreso, con el Senado, con las autoridades constitucionales, es como poner una fecha, llevar a cabo el proceso electoral, garantizando dos elementos que yo quisiera en este momento enfatizar. El primero, la salud de los votantes, la salud de los integrantes de las mesas de voto y, por supuesto, los procesos técnicos que nos lleven a que se lleve a cabo el conteo en las mejores condiciones posibles. Se dice fácil, pero esto implica un reto de carácter logístico brutal, que va a tener un gran estrés sobre las autoridades electorales y cuya única capacidad para poder resolver esta situación dependerá de su capacidad operativa y logística. ¿Qué hemos visto en nuestra observación como organismo internacional por parte de los institutos electorales, las cortes que están organizando procesos en este momento? Lo que hemos visto es esta gran capacidad de adaptación. Vemos que esta buena costumbre que tenemos en los órganos electorales de adaptarnos a situaciones extraordinarias está rindiendo frutos en este momento. He visto con gran satisfacción, por ejemplo, en mi casa, en el Instituto Nacional Electoral, cómo han logrado tramitar asuntos complejos, resolver quejas, seguir en el arbitraje político a pesar de las condiciones de pandemia. El caso de Bolivia es un caso excepcional porque, como bien mencionaba Salvador, a pesar de las dificultades de la anulación de un proceso electoral, seguimos caminando en la misma dirección. El caso uruguayo no nos sorprende porque Uruguay es una de las democracias más consolidadas del continente, cómo han logrado detonar una serie de cambios a efecto de continuar. Y el caso de la República Dominicana todavía más complejo porque se tuvo que anular el proceso de las elecciones municipales. Nosotros participamos con una auditoría y simultáneamente se está preparando un nuevo proceso electoral para la renovación del Poder Ejecutivo. En todos estos casos, al final del día lo que estamos buscando es que los derechos políticos que están consagrados en la Constitución y en la ley en todos y cada uno de los países del continente sean respetados para que las decisiones que se tomen hacia el interior de los institutos electorales sigan conectados con el proceso de consolidación democrática que tantas décadas nos ha costado. Lo he dicho anteriormente y estoy convencido, la democracia no puede estar en cuarentena durante el proceso de COVID-19. La democracia tiene que continuar y evidentemente le da mucha confianza a los ciudadanos saber que aunque las elecciones se posterguen o se modifiquen en su fecha, esto no significará que se van a cancelar. Todo lo contrario, se buscan calendarios a efecto de poder acompasar el reloj de la salud pública con el reloj de la democracia. En algunos países, y tenemos la experiencia más reciente de Corea del Sur, la experiencia en Mali, por ejemplo, los observadores electorales están empezando a llevar a cabo observaciones que ya no tienen que ver solo con la logística electoral, sino con el cumplimiento de las medidas, por ejemplo, de sana distancia, con tomar temperatura, en los casos en que esto es posible, a los votantes antes de llegar a los centros de votación y muchas otras medidas que no son estrictamente del rango de la observación electoral, pero que se han incorporado a las de por sí ya difíciles labores que tienen que llevar a cabo los órganos electorales. Estoy convencido, Lorenzo, que en las próximas reuniones que tengamos de autoridades electorales, ya sea por la vía de Uniore
y lo que hace Pepe Thompson y las propias presidencias de UNIORE, como la red en donde la Organización de Estados Americanos funciona como secretario técnico, vamos a tener que abordar todos estos asuntos, porque además el tema del voto electrónico, el tema del voto postal, el tema del voto a distancia, se vuelven a colocar sobre la mesa ya no solo como un espacio de innovación tecnológica, sino quizá como una de las alternativas si es que tenemos, por ejemplo, un rebrote a finales del año. Los científicos hablan de la posibilidad de que existan rebrotes y en esa materia vamos a tener que ser mucho más eficaces en cómo logramos construir confianza a través de medios de votación remotos, circunstancia que ha sido compleja en muchos países del continente. Yo quisiera concluir diciendo que desde la Organización de los Estados Americanos estamos listos, por supuesto, para seguir observando las elecciones donde seamos invitados, pero también estamos listos de la mano de los institutos electorales y de las cortes a poder brindar asesoría técnica en estos difíciles momentos, particularmente imaginando cómo tendrán que ser las elecciones en los años por venir, sobre todo cuando hemos visto que coronavirus desnudó muchas dificultades sociales, sanitarias, políticas que existían en los países, intensificando la presión sobre los partidos políticos, los órganos electorales, las cortes electorales, en una circunstancia donde los ciudadanos, por supuesto, quieren seguir adelante con sus vidas, pero quieren hacerlo en democracia. Termino en estos 30 segundos diciendo que uno de los, digamos, aspectos más positivos que he podido ver en este periodo es que los ciudadanos están dispuestos a seguir las instrucciones que dan las autoridades, pero simultáneamente quieren mantener sus procesos electorales. No se conformarían simplemente con que quedaran postergados indefinidamente, sino quieren ir a las urnas, quieren participar, y ese espíritu democrático que tanto trabajo nos ha costado debe permanecer en el futuro. En mi segunda intervención profundizar un poco en este tema. Muchas gracias. Gracias, estimado Paco. Un gusto tener esta visión que, como la de Thompson, no es solamente el caso de estudio nacional, sino la visión de perspectiva, digamos, la visión global. Y en efecto, este no es un problema, aunque a veces uno, más en los tiempos de reclusión, tiende a verse casi de manera endogámica, pues estos son los riesgos y los desafíos que enfrenta. No es el primero, no es la primera ocasión. Veníamos discutiendo sobre los riesgos de la democracia desde hace varios años a nivel global, y este es un asunto que no distingue entre, como se decía hace tiempo, democracias consolidadas y añejas y democracias en vía de consolidación. Es un problema para todos, así que mil gracias. Le pediría ahora a otra visión comparada, otro buen amigo, compañero de líderes electorales desde hace mucho tiempo, que es actualmente el secretario general de Idea Internacional, y que hace poco, por cierto, institución que hace poco presentó un informe global sobre el estado, hace algunos días, que tienen las elecciones en este periodo de pandemia. Kevin Casas, que haga su intervención. Gracias, Kevin. No, gracias a vos, Lorenzo, y a los amigos del Instituto Nacional Electoral, que siento casi como mi casa. Y es un gusto ver a tantos queridos amigos alrededor de esta mesa virtual, como son las mesas ahora. A ver, yo creo que este tema de la decisión de si celebrar o no celebrar elecciones y cómo celebrarlas, si finalmente se decanta una autoridad electoral y un sistema político por esa opción, es un tema que va a estar con nosotros por bastante rato, porque aquí apenas estamos en el primer inning de esto, ¿verdad? O sea, esto que estamos viviendo ahora es apenas la primera parte de una emergencia que se va a prolongar probablemente por bastante más tiempo. Entonces es importante que planteemos no como una cosa coyuntural, sino como una cosa mucho más permanente, las transformaciones que necesitan nuestros sistemas electorales para enfrentar situaciones como esta. No hay ninguna solución perfecta. O sea, tanto la decisión de celebrar elecciones como la decisión de posponerla presenta riesgos. Y diferentes países han optado por diferentes soluciones. O sea, en el trabajo que hemos hecho en las últimas semanas en IDEA nos hemos encontrado
que arriba de 50 países en el mundo han decidido posponer elecciones que tenían programadas para los próximos meses, de diferentes niveles, nacionales, subnacionales. Y un poquito menos de 20 países han decidido celebrarlas. Los riesgos de celebrarlas son considerables, que van desde la posibilidad de una disminución dramática de la participación electoral, como pasó en la primera ronda de las elecciones locales en Francia, que la participación cayó cerca de 20 puntos con respecto a la elección anterior. Las dificultades de hacer campaña, que es todo un tema por sí mismo. Pero también la decisión de posponer elecciones obviamente supone un problema muy obvio para el ejercicio de un derecho fundacional de la democracia. Pero también en algunos países, y yo creo que hay algunos casos en América Latina que se pueden acercar a esto, la decisión de posponer puede crear una crisis constitucional. Si no se respetan los plazos que en muchos casos están establecidos en la Constitución. Y a mí me preocupa, debo decirlo, particularmente el caso de República Dominicana, en ese sentido. Ahora, una de las experiencias más interesantes que me parece que arroja luz muy valiosa sobre algunos de los temas que vamos a tener que encarar en los próximos años si hemos de darle soluciones adecuadas a algunas de estas cosas, es el caso de Corea del Sur, al que aludía Paco. La experiencia de Corea del Sur, donde se decidió celebrar la elección en medio de la pandemia, me parece que arroja lecciones muy valiosas. Algunas de ellas. Lo primero es, o sea, hay una serie de condiciones que tienen que estar ahí para que se pueda celebrar de manera adecuada una elección en estas condiciones. Lo primero es que el país no puede estar en cuarentena. No hay forma de celebrar una elección si el país está encerrado. Esa era una condición que existía en Corea debido en parte a un manejo extraordinariamente eficiente de la crisis de salud pública. Lo segundo es que exista, y esto lo mencionó muy bien Joseph, de hecho mis observaciones y las lecciones de Corea reflejan muchas de las cosas que ya mencionó mi querido compatriota y amigo. La segunda condición es que haya un marco normativo que permita un nivel de flexibilidad a la autoridad electoral, no solo en términos de las fechas, sino en términos de los procedimientos de votación a utilizar. Eso no existe en todas partes, existía en Corea del Sur. Lo tercero, y esto es clave, que cualquier cambio en el calendario o en los procedimientos electorales vaya sustentado por un amplio consenso político. Y eso es muy interesante lo que acaba de decir Wilfredo, el caso de Uruguay. Eso es exactamente lo que querés. Eso fue lo que pasó en Corea del Sur, pero no fue lo que pasó en Polonia. O sea, en Polonia trataron de empujar a troche y mocha una modificación del procedimiento electoral, y no solo el procedimiento electoral. El gobierno se empeñó incluso en sacar de las manos de la autoridad electoral la organización del proceso para dársela a un órgano creado ad hoc. Y finalmente tuvieron que echar para atrás. Entonces, bueno, eso es lo que no querés. Y por último, y este también es un tema clave, lo que muestra la experiencia de Corea del Sur es la enorme importancia de tener una autoridad electoral que sepa comunicar lo que está haciendo. Ustedes que tienen mucho más experiencia que yo en esto, saben que aún en la mejor de las circunstancias, la administración de un proceso electoral es comunicar, comunicar, comunicar. Esto es triplemente importante ahora. En el caso de Corea del Sur, se comunicó con una eficacia extraordinaria. Número uno, el cambio de la mecánica electoral, por qué se estaba haciendo, qué se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo,
por qué los procedimientos de emisión de voto estaban cambiando, por qué se estaba poniendo a disposición de la ciudadanía nuevas formas de emisión del voto, pero además se comunicó de manera extraordinaria las condiciones de salubridad que rodearon la emisión del voto, de manera que la gente sintiera confianza a la hora de ir a emitir su voto si decidía emitirlo en forma presencial. Entonces, ese tema de la comunicación me parece clave, porque aquí podemos tener una discusión y seguramente la vamos a tener sobre algunas de las cosas que decía Paco, que me parece que son importantísimas, que es todo el esfuerzo que debemos hacer en América Latina en términos de los mecanismos alternativos de emisión de voto. El voto postal, algunas formas de voto electrónico, la ampliación de la jornada de votación para que la gente pueda emitir su voto en días anteriores al día de la elección, que es una forma, dicho sea de paso, y lo fue en el caso de Corea, de regular el flujo de votantes a las mesas de votación si se extiende la jornada electoral a varios días. Esa es una discusión que necesitamos desesperadamente tener en América Latina. Yo creo que es muchísimo el espacio que nos queda por avanzar en la región en esa materia. Entonces yo creo que esta experiencia que empieza a arrojar algunas luces sobre las cosas que hay que hacer, da pie a una discusión que la región de todas maneras necesitaba tener y que esta pandemia simplemente como en tantas otras cosas, ha añadido un sentido especial de urgencia que yo creo que no teníamos antes y que ahora estamos obligados a tener. Y dejo ahí mi primera intervención. Muchísimas gracias, Kevin. Patricio Santamaría está tratando de comunicarse, sí, con el fallo de luz, está tratando de comunicarse vía telefónica con nosotros, pero en tanto tratamos de resolver este inconveniente técnico, si ustedes me permiten, haría uso de la palabra para poder continuar con el propio conversatorio. Y de nueva cuenta, comienzo mi intervención agradeciéndoles las reflexiones que han puesto sobre la mesa. Me parece que son reflexiones que vamos a seguir, sobre las que tendremos que seguir bordando, porque como ya mencionaban todos, pues esta es una nueva realidad a la que nuestra capacidad de adaptación, como la refería Paco, y que me atrevo a decir, de la que depende la supervivencia no solamente de las autoridades electorales, también parte del propio instinto de supervivencia de las autoridades electorales, sino también de la misma democracia, depende de manera clara y definitiva. Yo quisiera articular mi intervención en tres aspectos. Y que tiene que ver, evidentemente, con el caso mexicano, el caso que le ha correspondido conducir al Instituto Nacional Electoral de México. El primero tiene que ver con las actividades permanentes que realiza el propio instituto y que se han puesto en crisis en la situación de confinamiento y con la evolución de la propia pandemia. El Instituto Nacional Electoral no es solamente un órgano que organiza elecciones, sino también que brinda una serie de servicios permanentes a la ciudadanía, entre ellos, pues, el servicio de identidad a través de la credencial para votar con fotografía. Hemos tenido que tomar y que adaptarnos a una serie de circunstancias. Evidentemente, desde que se decretó la emergencia sanitaria, los módulos de atención, casi 1,000 puntos de atención de la ciudadanía han tenido que cerrarse, son puntos de contacto, atendemos a cerca de 100,000 personas diariamente y por ende puntos de potencial contagio. Sin embargo, hemos estado tomando una serie de medidas. El próximo viernes sesionará el Consejo General de manera virtual para volver a darle validez a todas las credenciales que hubieran caducado para efectos de identidad y que pues, por la circunstancia actual no pueden renovarse, entre otros puntos. El segundo aspecto, y hay otros ámbitos, este tal vez es el más evidente de este tipo de actividades, repito, que no son necesariamente electorales, que son parte de las atribuciones del instituto y que en este contexto hemos tenido que, en esta lógica de adaptación, que tomar una serie de decisiones para poder tratar de minimizar el impacto
que la interrupción de este servicio puede darle a los propios ciudadanos. El segundo tiene que ver con la operación de la institución en el distanciamiento, en el contexto de distanciamiento social. Hemos sido muy enfáticos en no interrumpir actividades. El distanciamiento social no significa que la autoridad deje de trabajar. Fuimos la primera autoridad, la primera instancia pública en México que validó, sin estar previsto en sus normas internas, la posibilidad de sesiones virtuales. Los órganos de decisión del instituto están funcionando, no digo ordinariamente, normalmente, pero sí que no han interrumpido la capacidad de decisión. Como anticipaba, el próximo viernes tendremos la que ya es la tercera sesión del Consejo General. La Junta Ejecutiva ha venido sesionando de manera virtual. Y esto se aúna pues, a las actividades como esta, justamente, tanto de cultura cívica como de, digamos, difusión de la cultura democrática. Hay evidentemente actividades que requieren de la presencia física de personas, la fiscalización, la organización de elecciones, que evidentemente ha tenido que suspenderse, la constitución de nuevos partidos políticos que hoy está en el proceso de revisión del cumplimiento de los requisitos. El tercer gran tema tiene que ver justo con lo que nos ocupa, es decir, la posposición de elecciones. En el caso de México teníamos solamente, afortunadamente la pandemia nos llegó en el momento de menor actividad electoral, menor intensidad de la actividad electoral de los últimos 5 años. Teníamos solamente 2 elecciones locales, la renovación de ayuntamientos en Hidalgo y la del Congreso local en Coahuila en curso. La jornada electoral tenía que realizarse el 7 de junio. Y las campañas, es decir, el punto de contacto más intenso del proceso electoral, debían comenzar el 25 de abril. Evidentemente, en el momento en que se decretó la emergencia sanitaria, entramos en una lógica en la que la continuación de las actividades de la elección resultaba imposible. Por eso, el instituto tuvo que tomar una serie de decisiones sin un marco legal. En el marco legal vigente no existe la posibilidad de posponer elecciones, al menos predeterminada, y de hecho en los últimos 100 años nunca se había pospuesto una elección. Esto implicó evidentemente una etapa de inventiva, de invención, de adaptación, como se decía, en términos de procedimientos, que llevó al Instituto Nacional Electoral, a pesar de que se trata de elecciones locales, a ejercer su rectoría sobre el sistema para ejercer una facultad extraordinaria, que es la facultad de atracción, que le permite jalar, déjame decirlo así, un tema local para fijar un criterio de carácter general que resulta vinculante para todas las autoridades electorales. Esto implica a las autoridades administrativas, a las cortes o tribunales electorales, a los propios partidos políticos, pero también a los congresos locales cuando toman decisiones que tienen que ver con las propias elecciones. Y esto se hizo así precisamente para fijar estos criterios generales ante la falta de normas específicas. En segundo lugar, y retomo parte de lo que ya han mencionado ustedes, tuvo que haber una operación muy importante de comunicación para enfatizar que estábamos hablando de una posposición y no de una cancelación. No es un asunto menor. Cancelar una elección significa, digamos, la interrupción de la propia democracia. La posposición significa simple y sencillamente esa adaptación a las coyunturas actuales. Esto implicó evidentemente la construcción de un consenso político, no solamente entre los dirigentes de todos los partidos, afortunadamente todos los partidos acompañaron esta decisión inédita, sino también de todos los órganos electorales, de los gobernadores de las 2 entidades y de los miembros de los propios congresos locales para acompañar esta decisión que necesitaba, insisto, por lo inédito, por lo novedoso, pues ese acompañamiento político, ese consenso del que han hecho referencia. En tercer lugar, esto implicó también el establecer un contacto permanente con las autoridades sanitarias. De hecho, el acuerdo de posposición establece que el Instituto Nacional Electoral determinará el reinicio de las actividades que quedaron suspendidas, estamos en un impasse, cuando las autoridades sanitarias así nos lo indiquen. Como presidente del Consejo tengo el mandato de tener una comunicación permanente con el secretario de Salud y secretario del Consejo General de Salubridad para que en el momento en que existan las condiciones sanitarias, el INE pueda determinar un nuevo calendario electoral y fijar la fecha de la elección. A propósito de la fecha de la elección, si bien la posposición no implicó determinar una fecha específica, y lo consideramos así porque si las condiciones no existían, volver a cambiar la fecha era un mal mensaje, tratamos de mandar un referente finales de julio, agosto, como
espacio temporal ideal para poder realizar la elección, pero no una fecha, pues se ha implicado un contacto permanente con las autoridades sanitarias. Finalmente, la cuestión organizativa, el trabajo de campo está suspendido y el tema que mencionaba Kevin, si no me equivoco, o Francisco, del tema presupuestal, pues ha implicado una serie de adecuaciones porque en este contexto, a pesar de que el personal nuestro que está realizando trabajo de campo y que es personal eventual, no está realizando trabajo, los contratos no se han suspendido porque consideramos que no podíamos con una decisión de esa naturaleza, agravar el contexto de desempleo que se está generando en el país como producto de la crisis sanitaria y ha derivado en crisis económica, así que los contratos se mantienen. En términos generales, insisto, se trata de una decisión inédita, pero que está anclada y que era importante el manejo con el inminente arranque del proceso electoral de 2021, en donde se renovará el número de cargos más grande en la historia del país, en donde participará el número más grande de potenciales electores y que comienza en septiembre. Para nosotros, a pesar de que se trataba de elecciones locales, las que se han pospuesto, era importantísimo el buen manejo porque de esto va a depender que no haya una crisis de confianza de cara a la organización de aquella elección. Dejo para la segunda intervención algunos apuntes adicionales que tienen que ver con las áreas de oportunidad a partir de las reflexiones que ustedes han planteado. No sé si, creo que Patricio no hemos logrado recuperar la comunicación con él, así que si logramos restablecerla, digamos, en los minutos que siguen de este conversatorio, pues le daría la palabra para que hiciera uso de la misma. Digamos, en la primera, como si fuera la primera ronda, aunque nosotros para continuación del propio conversatorio, pues pasaríamos ya a una segunda ronda. No hay un orden preestablecido, yo les consultaría si hay alguien que desea hacer una intervención para complementar lo dicho en esta primera ronda o para, digamos, reiterar o complementar lo que han mencionado los demás colegas. Tengo primero a Wilfredo, luego a Kevin y a Joseph. No sé si Salvador también, me voy en ese orden, Salvador, si no tienes inconveniente. Wilfredo, por favor. Bien, muchas gracias, Lorenzo. Complementando mi primera intervención, entonces, quiero decir que la ley que finalmente se aprobó en un mes a partir del planteo que la Corte formuló al sistema político incluye 4 disposiciones, la más importante de las cuales le concede o le otorga a la Corte Electoral la facultad de prorrogar la elección en el marco de lo que son sus propias competencias constitucionales y también da solución a otras situaciones que plantea como la continuidad de las autoridades en funciones hasta la función de las electas y proclamadas, en la línea de lo que dispone la misma Constitución, y también en cuanto a acotar el mandato de los nuevos gobernantes que son elegidos en un periodo posterior al establecido inicialmente. Pero quiero también subrayar la importancia que supone el consenso político alcanzado con la participación de la propia Corte Electoral, que fue la promotora de esta iniciativa, y decir por último que en estas 3 últimas semanas la corporación viene estudiando y ajustando criterios para los posibles escenarios que puedan presentarse en los próximos 4 meses y medio. Todos los actos preparatorios son objeto de una revisión y puesta a punto para contemplar las condiciones necesarias de carácter sanitario y los correspondientes insumos y las medidas a proveer y su armonización con las garantías propias del ejercicio del sufragio como acto legítimo y reflejo de la soberanía popular. También quiero subrayar algo que dijo el doctor Casas, que para nosotros es capital, y es la estrategia de comunicación. En la estrategia de comunicación también la Corte se propone concentrar sus mayores esfuerzos, no solo para establecer la confianza necesaria para que el electorado concurra a la jornada electoral, sino también para mantenerla informada de todas y cada una de las instancias que se están preparando a los efectos de que esa jornada sea efectivamente el reflejo de la opinión mayoritaria de la ciudadanía.
En particular, el diseño de la jornada del 27 de septiembre será la prueba de fuego y exige de mucho rigor y de mucha imaginación, pero siempre en nuestro caso, en el caso uruguayo, con la perspectiva de la modalidad uruguaya del sufragio, que es una modalidad artesanal, sin dejar de reconocer lo valioso de otras experiencias. Finalmente digo que ese día se pondrá a prueba al mismo tiempo el cumplimiento del deber cívico y la responsabilidad social. Asumir el reto en su plenitud será una renovada apuesta a la vida, pero a la vida en democracia. Muchas gracias, Wilfredo. Tengo a Kevin anotado, por favor. Gracias, Lorenzo. Nada más para añadir un punto a lo que mencioné en mi presentación anterior sobre la importancia del tema de la comunicación, o mejor dicho, dos cosas. Yo quisiera enfatizar este punto de la comunicación porque a diferencia de otros aspectos de esta discusión, como lo es todo el debate sobre cómo poner en práctica mecanismos alternativos de emisión del voto, que es una discusión compleja en algunos aspectos para América Latina. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso del voto postal. Bueno, para que el voto postal sea efectivo, un país necesita tener un servicio de correos como Dios manda. Eso es una flor exótica en América Latina, ¿no? A diferencia de aspectos como ese, el tema de la comunicación es una cosa que está al alcance de la mayoría de las autoridades electorales. Y de hecho yo me he topado con autoridades electorales con muy poca plata que son buenísimas comunicando. Entonces, digamos, es uno de los pocos aspectos de la experiencia de Corea del Sur que es trasplantable con relativa facilidad a países como los nuestros. Entonces, prestémosle atención a lo que se puede hacer en materia de comunicación para establecer un puente de confianza con la ciudadanía que va a emitir el voto. Y este casualmente es mi segundo punto. Digo, está muy bien que celebremos las virtudes de la comunicación virtuosa. Eso tiene un supuesto grande como una catedral, que es que la gente está dispuesta a escuchar a la autoridad electoral. Si es una autoridad electoral que no está dotada de niveles adecuados de confianza por parte de la población, no importa cuánto comunique, más que ayudar, va a perjudicar. O todo va a ser visto a través del lente de la presunción de las aviesas intenciones de alguien. Entonces, en el fondo de la efectividad de una autoridad electoral para comunicar su mensaje está el tema de la confianza. De que es en última instancia el bien preciado que del que depende la efectividad de cualquier autoridad electoral en la mejor de las circunstancias. Dejo ahí mi comentario, pero quiero añadir una pregunta, y es una pregunta para Paco. Una de las cosas que de alguna manera me genera a mí una cierta perplejidad es qué va a pasar en este contexto nuevo en que estamos con la observación electoral. La observación electoral va a tener que ser replanteada desde su base, me parece a mí. El modelo que ha administrado muy virtuosamente Paco y que tuve yo que administrar en la OEA en algún momento anterior, en el cual mandábamos gente de 25 países diferentes, ¿verdad?, para que llegaran a un país y hicieran un despliegue territorial. Yo no veo cómo va a ser posible eso en la nueva circunstancia. Entonces, quisiera preguntarle a Paco qué están pensando en la OEA, siendo que la OEA realmente tiene un bagaje de experiencia y de conocimiento técnico muy importante en esta materia, y que además manda señales a otros organismos que hacen observación electoral internacional. ¿Qué están pensando ustedes, Paco, en términos de replantear el trabajo de la observación electoral en virtud de las nuevas circunstancias? Gracias.
Gracias, Kevin. Tengo a Joseph, después a Salvador y después a Paco, si les parece, en ese orden. Y así vamos acumulando las preguntas eventualmente para Paco. Pues Joseph, por favor. Sí, no, perfecto. En primer lugar, 3 puntos breves. Uno sobre el efecto que esto ya está teniendo en el calendario electoral latinoamericano, es decir, están los presentes, pero bueno, Patricio no ha podido comunicarse y ya ese plebiscito en Chile que estaba para el 26 de abril, tentativamente está para octubre y se ha mencionado la posibilidad de volverlo a aplazar, ¿no? Paraguay pasó sus elecciones todo un año, ¿no? Van a realizarse en el 2021 porque además tenían un cambio de modalidad de votación. Iban a usar voto electrónico diseñado específicamente por el propio sistema electoral paraguayo. Colombia también pasó sus elecciones que eran de consejos juveniles, etcétera, o sea, no eran tan determinantes, pero también las ha pasado para el año entrante. Y algunos organismos que tienen elecciones en los primeros meses del 2021 ya están preguntándose qué van a hacer, ¿no? Ecuador, Perú, El Salvador, son 3 casos y lo cierto es que depende de cuánto nos esté afectando la pandemia y de qué manera ha habido una reacción frente a ella, es que estos procesos se podrán celebrar eh, con las características que cada uno de los organismos electorales plantea. Hay soluciones muy distintas. Alguno de ellos hasta está hablando de voto telemáticos, es decir, no solo electrónico, sino no presencial. Y eso pues tiene otros temas anexos. Segundo, y en referencia a lo que decía Kevin, lo cierto del caso es que en una modesta publicación que nosotros sacamos muy rápidamente, dijimos una serie de consideraciones para tener en cuenta cómo hacer elecciones en tiempos de pandemia. No se trata de recomendaciones, se trata de sugerencias para que la gente las analice. Y ya que él mencionó, una de ellas era precisamente considerar o extender la jornada o considerar hacer la votación en varios días. Pero ustedes comprenden que la segunda pone nerviosos a algunos representantes de partidos políticos en algunos países en particular, quien resguarda ese material electoral durante esa noche. Y decirles que, bueno, que hay ciertos temas que esta situación nos obligará a replantear. Estoy de acuerdo con Kevin, nosotros lo hemos discutido también mucho acá en CAPEL, la observación, es decir, no solo porque en este momento la observación internacional es prácticamente inviable, a menos que alguien nos regale un jet en donde nos podamos transportar por nuestra cuenta, pero a fin de cuentas, cuando regresáramos nos pondrían en cuarentena seguramente y tampoco parece una buena solución para un observador internacional. El tema del voto obligatorio, ¿no? Mencioné el otro día en una actividad similar, no es lo mismo para un dominicano ir a votar que para un boliviano. Y ya que Salvador seguramente va a intervenir más adelante, en Bolivia es obligatorio. Entonces ya no solamente es un tema del derecho de las personas, sino que los estamos forzando a salir y los estamos forzando a ir a votar a riesgo, sino de una serie de multas, sanciones y otro tipo de consecuencias. Entonces ahí también hay para pensar un transitorio que elimine esas consecuencias negativas, o qué posibilidades tenemos. Pero lo cierto es que esto es que nos cambiaron el mundo y entonces tenemos que irnos adaptando a esta nueva normalidad que por supuesto tiñe también lo electoral. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Joseph. Salvador, justamente, y después Paco Guerrero. Por favor, Salvador. Perfecto, muchísimas gracias. Puedo tocar 2 temas, uno vinculado con lo que acaba de señalar Joseph, en el sentido de eventuales sanciones por no votar. Bolivia tiene voto de características obligatorio, eso está fijado por la ley, eso no existe margen de cambio. Sin embargo, incluso ya antes de la
de la pandemia, el Tribunal Supremo Electoral había adoptado un reglamento en el que se reducía de manera muy considerable la multa por no votar, porque estamos convencidos que la motivación central de la gente para asistir a votar es su compromiso muy fuerte y la dinámica misma de la sociedad boliviana, que es altamente participativa, que excede con creces la obligatoriedad legal del voto, y eso se puede observar, por ejemplo, en los niveles extremadamente altos que tiene Bolivia, tanto de registro como de voto en el exterior. Y esto hace parte de una dinámica sociopolítica, cultural, muy amplia, que excede, digamos, específicamente las sanciones o eventuales restricciones que pudieran existir por no votar. Hay un anclaje muy fuerte de ese tema. Lo que tratamos de hacer ahora, evidentemente, es de brindar la mayor seguridad a todos los actores que vayan a participar en el proceso electoral, cuidar a los que asisten a esa jornada de votaciones, cuidar la salud del conjunto de la población, dado los volúmenes tan altos de personas que asisten a votar en una jornada de votación. Y la segunda reflexión simplemente es un añadido a la complejidad electoral que había descrito para el caso boliviano, y que la compartimos con República Dominicana, es que en el caso boliviano hay la posibilidad de tener una segunda vuelta en el caso de la elección presidencial. Entonces, no siendo ya suficiente tener que tomar todas las previsiones para una jornada electoral, hay que tomar previsiones para una eventual segunda jornada electoral en el transcurso muy rápido de los 45 días como máximo después de esa primera jornada de votación. Y eso obviamente es una complicación adicional. Y solo para terminar en estos últimos 20 segundos, una vez que terminemos ese ciclo de la elección presidencial con la posesión del presidente, tendremos que organizar 120 días después la elección subnacional en Bolivia. Por lo tanto, esto nos obliga a pensar no solo una jornada electoral, sino en realidad casi 3 jornadas electorales en el transcurso de los próximos meses. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Salvador. Paco Guerrero. Sí, querido Lorenzo, creo que la pregunta que hace Kevin es muy relevante, específicamente sobre el tema de la observación electoral, que él conoce bien porque, como saben todos, fue mi antecesor y hemos hecho juntos un periodo largo de observación electoral desde la Secretaría de Fortalecimiento. El comentario que haría es que, como buen abogado, diría que en estos casos lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, nosotros como observadores electorales, como coordinadores de observación electoral en el continente, estamos atados al proceso de desarrollo que se tenga en estos próximos meses y yo diría años por parte de las autoridades electorales. Lo que hemos venido haciendo es continuar con nuestro trabajo por el momento de manera virtual. El día miércoles, por ejemplo, se presenta un informe sobre la situación en Guyana, que va a tener que llevarse a cabo en un consejo permanente virtual, algo también histórico en la OEA, y nuestro jefe de misión, el ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, va a presentar ante los Estados miembros de dónde venimos en Guyana y hacia dónde vamos. Evidentemente, como bien se ha dicho en la mesa, las restricciones de viaje, las cuarentenas, la falta de pruebas, todavía virtualmente en todos los países del mundo no existe todavía un país que tenga pruebas estandarizadas. Veía ayer en el noticiero que los austriacos ya lograron empezar a hacerles test a las personas que llegan al aeropuerto y es el primer país en el mundo que te extiende un certificado de que eres libre de COVID. Bueno, lo ha logrado Austria, pero nosotros no observamos en Austria, observamos en América Latina. Así que vamos a tener que construir un modelo de la mano de las autoridades electorales, que yo supongo será un modelo mixto, que cuando nos permita estar presencialmente pueda ser presencial, cuando tenga que ser a través de observación indirecta será a través de observación indirecta, y por supuesto la alianza con los observadores nacionales.
Creo que la observación nacional va a tener un rol muy importante en el futuro, porque si bien ya tenemos muchas asociaciones estratégicas con ellos, va a ser importante trabajar en esto. Creo que para los 30 procesos electorales que se darán entre este año y el próximo, vendrá un proceso de adaptación y de aprendizaje muy intenso para la OEA. Y creo que lo que Pepe Thompson mencionaba es importante. Ya Gerardo de Casa y el equipo de DECO está trabajando en una guía para observar en estas condiciones, que se va a tener que ajustar a las realidades de cada país, porque es muy diferente la situación que se está viviendo en Bolivia o que se está viviendo en Dominicana, a la que se vive en Uruguay o la que se podría vivir en Colombia. Y en tanto no tengamos políticas públicas homogéneas en materia de protección de la salud, de pruebas, del establecimiento de cuarentenas, tendremos que hacerlo caso por caso. Tengo la impresión de que efectivamente, si esto está modificando la manera en que se llevan a cabo las elecciones, también modificará profundamente la manera en que se observa, con un principio, y con esto termino, me robo 10 segundos más. Siempre bajo el principio de la máxima publicidad, de la mayor transparencia y de la construcción de confianza, que son, diría yo, 3 elementos de los cuales no nos podemos despojar ni los organismos internacionales y mucho menos los organismos electorales. Gracias, Paco. Me anoto yo, Kevin, y te doy la palabra de inmediato. Bueno, adelante, Sí, Kevin. Lo mío es cortísimo. Por favor. Lo mío es cortísimo. Dale. Por favor, Kevin, adelante. No, nada más sobre ese tema que está mencionando Paco, el último punto que es importantísimo, el de la construcción de confianza y la máxima transparencia. Se me olvidó mencionar que una de las cosas que hicieron en Corea del Sur, y esto alguien lo mencionó antes en la conversación, el tema del escrutinio, ¿verdad? Que la gente apelotada, contando votos y toda la cosa, lo que decidieron fue filmar el proceso de conteo de votos en tiempo real. De manera que hubiera alguna garantía de transparencia. Gracias, Kevin. Yo quería hacer una breve intervención justo en esos términos. A ver, yo creo que se ha mencionado y creo que es inevitable que la nueva realidad nos imponga a todos repensar cómo hacemos nuestro trabajo en los nuevos tiempos. El COVID-19 llegó para quedarse y ojalá pronto la ciencia médica nos dé las herramientas para convivir con esta enfermedad. Pero el riesgo de pandemias ha acompañado a la humanidad y ahí está. Es decir, creo que tenemos una oportunidad como pocas veces para replantearnos cómo la democracia convive en estas circunstancias. En algunos países esto es muy normal, ¿no? Se decretan medidas de emergencia, se restringen algunos derechos, se activan los controles constitucionales para ello, pero para muchos otros países esta es una circunstancia, tal vez por la juventud de sus propias democracias, que nos pone en una situación de dilemas que tenemos que enfrentar. Y creo que esto, como se decía, pues tiene que traducirse en cómo logramos generar esta situación de crisis, de múltiples crisis, sanitaria, económica, eventualmente política, quién sabe si de la democracia, ya veníamos hablando de ello de tiempo atrás, y eventualmente crisis social, sin perder la democracia. Y esto nos abre, ojalá, áreas de oportunidad. 2 puntos muy específicos sobre esto. El primero es el que tiene que ver con la votación electrónica. Se ha discutido mucho, ha habido casos en los que esto ha generado dilemas, que no ha logrado remontar la desconfianza natural en nuestras sociedades, sobre todo de los actores políticos, pero también de la ciudadanía. Ha habido países que han avanzado y que han tenido que se han quemado y han tenido que ir para atrás. Hay otros países en los que esto está, como en Brasil, ampliamente asentado y demás. Lo que sí es cierto es que inevitablemente el uso de las tecnologías tendrá que irse planteando, sea porque se filman los escrutinios, como decía ahora Kevin, sea porque pues, se utilizan los mecanismos de votación. En México no hemos suspendido, a pesar de la pandemia, un proyecto que se acordará, Paco, viene desde tiempo atrás, es decir, el de la votación, sobre todo de nuestra diáspora, de millones y millones de mexicanos desde el extranjero, de manera incluso electrónica, es decir, de manera por Internet. No nos detendremos y esto eventualmente nos abre una oportunidad para poder, en los tiempos que corren, presentarlo como una alternativa que nos permita remontar la histórica desconfianza que caracteriza a México.
Pero lo segundo es tal vez lo más importante y es algo que se reivindica, lo han mencionado prácticamente todos, es el tema de la comunicación. Yo siempre he sostenido que las autoridades electorales tenemos que tener, más allá de una gran capacidad técnica, una enorme vocación pedagógica, porque cuando explicamos un problema que pueden surgir y surgen muchos durante las elecciones, en realidad no estamos explicando, estamos haciendo un control de daños. La comunicación significa tener una posición asertiva, significa convertirnos en actores de la propia discusión pública y significa evidentemente pues, actuar de una manera, no como con los demás actores políticos que en una campaña claro que hacen comunicación, pero con un propósito determinado, sino que en este caso es una comunicación que tiene que ir enfocada en la construcción de confianza. Y eso se ancla con los otros puntos que al final de su intervención ahora planteaba Paco, ¿no? La transparencia, la verificabilidad de nuestras actuaciones, etcétera. Pero sí, la comunicación es algo que tenemos que replantearnos, repito, porque una autoridad electoral que no comunica bien, que no convence con su comunicación, está cumpliendo apenas una pequeña parte, con independencia de que haga bien el trabajo técnico de lo que es su mandato en los tiempos que hoy actualmente corren, ¿no? Con esto, pues cerraríamos esta segunda ronda y les pediría que avanzáramos en la parte final, en donde pues, presentaríamos cada uno de nosotros las respectivas conclusiones. Yo diría de cara, que no son conclusiones definitivas, me temo, sino conclusiones de cara a la siguiente reunión, a la que desde ahora ya están convocados. Faltó en esta reunión Julio César Castaños, que como se ha mencionado, es presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, que tiene elecciones, probablemente las primeras que se realizarán en las semanas por venir. Patricio, que lamentablemente desde Chile no ha podido enlazarse en esta comunicación, pero muchas otras compañeras y compañeros de órganos electorales en una discusión, insisto, que más allá de lo inmediato tendrá que ocuparnos para adelante. Así que, por favor, en el orden en el que ustedes me digan, les cedo la palabra para las conclusiones. Y si no me dicen orden, me voy a tener que ir como moderador en el... Bueno, Joseph levantó la mano. Por favor, Joseph. Bueno, no, simplemente para agradecer la apertura de estos espacios. Vean, así como la comunicación es absolutamente determinante para lo que un organismo electoral haga bien, y sobre todo en estas circunstancias en donde hay que comunicar cosas que no son solo electorales, sino también tienen que ver con la salud y la tranquilidad de la ciudadanía. En la comunicación, por supuesto, deviene esencial. Pero también agradecer mucho la apertura de estos espacios, porque yo creo que también es muy importante que intercambiemos, reflexionemos en conjunto, porque si hay un momento en que estamos afectados por el mismo mal, es este. Y precisamente podemos ser muy creativos a partir de las experiencias de los demás. Y un poco lo que hemos hecho en CAPEL, abriendo un foro, haciendo esta pequeña publicación que les comenté, pero lo vemos como un proceso en construcción. O sea, aquí vamos a ir aprendiendo conforme efectivamente tengamos elecciones en la región bajo estas circunstancias y relevar lo positivo y ver cómo minimizamos lo negativo. Y eso va a depender mucho precisamente del intercambio. Y si no podemos estar, Paco, en República Dominicana, porque no hay vuelos a República Dominicana, pero trataremos efectivamente de estar al tanto de qué ocurre y sobre todo cómo funcionan los protocolos que se instalaron a propósito de esta situación, qué funcionó bien, qué funcionó mal. Y yo creo que por eso estos foros de intercambio, estos espacios que no son solamente académicos, pero tampoco son solamente de experiencias nacionales, terminan siendo un momento muy especial para reflexionar. Además, nos alejan por un tiempo de la ansiedad que nos produce el bicho este que anda entre nosotros y nos permite pues pensar prospectivamente cómo vamos construyendo este camino
preservar la integridad de las elecciones sin por ello sacrificar la salud de la ciudadanía. Lo dejo ahí, muchas gracias y saludos, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Joseph. Kevin. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener esta conversación. Además, ha sido muy grato ver a tantos amigos. Yo creo que el reto que tenemos ahora es un poco salir de la perplejidad natural que tenemos ante esto que está pasando y enfocarnos en lo que podemos hacer. Y es mucho lo que se puede hacer para equipar a nuestros sistemas electorales frente a todo lo que viene. Y como decía antes, yo creo que esta emergencia, aún cuando pase esta primera fase, no nos va a devolver al statu quo ante. Nos va a dejar en una nueva normalidad. Entonces, es importante que nos enfoquemos en lo que se puede hacer de cara a esa nueva normalidad. Lo que se puede hacer para autoridades electorales como las nuestras en materia de comunicación efectiva. Yo creo que esto le está levantando enormemente el perfil a esa arista de la tarea de la administración electoral de la que antes se hablaba relativamente poco. Como lo decía muy bien Lorenzo, es realmente una parte central del quehacer de quienes administran elecciones. Yo creo que eso está quedando clarísimo. Enfocarse en lo que pueden hacer nuestras autoridades electorales para comunicar los cambios que inevitablemente van a venir, yo creo que es muy importante. Enfocarse en lo que se puede hacer en términos de equipar con un marco normativo adecuado a nuestros sistemas electorales. Un marco en el que exista un espacio de flexibilidad para adaptar el proceso electoral frente a estas contingencias. Y enfocarnos en lo que se puede hacer en términos de adoptar mecanismos alternativos de emisión del voto. Vuelvo a lo que decía antes, hay algunos que son muy complicados de adaptar a nuestra región, pero hay otros que no. Digo, a mí que no me digan que en América Latina, bueno, con todos los recelos que puede haber, que habrá que administrarlos, pero podemos establecer sistemas que extiendan la jornada electoral. O sea, el tema del early voting está al alcance de lo que América Latina puede hacer en materia de administrar procesos electorales. No hay ninguna razón que nos impida tener seriamente esa discusión. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer. Y ahí me parece que el papel de organismos como la OEA, como CAPEL, como IDEA Internacional, destilando esa experiencia internacional y poniéndola a disposición de quienes tienen que administrar procesos electorales puede ser muy importante. También el papel del INE, que es un instituto que tiene una vocación internacionalista reconocida. Yo creo que hay muchísimo que podemos hacer en términos de recoger las experiencias exitosas y de alguna manera pasar de las musas al teatro, pasar de la perplejidad a la acción en términos de equipar a nuestros sistemas electorales para todo lo que viene. Muchísimas gracias por este espacio y ha sido un gustazo verlos a todos. Como dijo la reina en Inglaterra, we will meet again. Y ojalá la próxima vez sea personalmente. And very soon, agregaría. Hopefully. Salvador Romero lamentablemente ha tenido que atender una reunión justo del tribunal, así que me pidió que los saludara a todos ustedes, a toda nuestra audiencia. Le pediría a Wilfredo si quiere presentar sus conclusiones. Sí, con mucho gusto. También agradeciendo, como los demás, la posibilidad de participar en este foro tan constructivo, tan estimulante, tan inspirador. Y decir, en primer lugar, que tenemos que reconocer que ha aparecido como consecuencia de esta situación un nuevo actor, que son las autoridades sanitarias, que necesariamente se incorporan al proceso electoral del mismo modo que se incorporan
a la vida del país de un modo mucho más evidente, mucho más fuerte, con mucha más poder, con mucha más capacidad de incidencia. En este plano es muy importante ver de qué manera las autoridades sanitarias no sustituyen a las autoridades electorales en lo que tiene que ver con el proceso electoral, del mismo modo que las autoridades electorales no deben dejar de escuchar a las autoridades sanitarias ni pretender sustituirlas en lo que son las condiciones de salud que rodean al proceso electoral. Este es un foco sobre el que hay que prestar atención, porque también en el tema sanitario, del mismo modo que en el electoral, hay posiciones diferentes y estrategias que no son las mismas. En segundo lugar, decir que las tecnologías bienvenidas sean, pero para apoyar y hacer más eficaz al sistema electoral y en la medida en que no restrinjan garantías y no generen desconfianza. Es decir, que la incorporación de tecnología es imprescindible, pero su utilización debe ser ponderada de un modo muy, pero muy particular y lo que no se puede hacer en esta materia, por más que haya apuro en resolver problemas, es improvisar. Los cambios son cambios necesarios de acuerdo a la situación que estamos viviendo, pero son cambios que debemos procesar adecuadamente de acuerdo a cada contexto político. Y por último, decir que justamente estos cambios, estas situaciones, estas perspectivas deberán contar necesariamente no solo con el protagonismo de la autoridad electoral que vuelca toda su experiencia en la materia, sino también con el consenso del sistema político. Sin el acuerdo de los partidos políticos es imposible pensar en avances sustanciosos respecto del tema. Así que, planteados estos 3 breves capítulos, me despido diciéndole una vez más a Lorenzo Córdoba y a todos los amigos que están participando que es un gusto compartir con él y con todos estos debates tan estimulantes y productivos. Muchas gracias, Wilfredo. Paco. Sí, muchas gracias, Lorenzo. Muy, muy contento de estar en este espacio. Creo que, como bien ha dicho Wilfredo Penco, el INE demuestra una vez más el liderazgo en materia internacional que tiene. Quiero agradecer a mi amigo Manuel Carrillo, que lo he estado viendo, no ha hablado Manuel, pero ahí está, siempre atento a organizar este tipo de foros. Verte, Lorenzo, siempre es un gusto y verte bien, verte activo, ver a mis demás colegas también trabajando. Yo simplemente diría que estamos viviendo una vida remota. Yo no sé, algunos, los que todavía tengan suerte de tener a su madre. El día de ayer, por ejemplo, mis hijos y yo y mi familia tuvo que comunicarse con las 2 abuelas a través de Zoom, en una videollamada para poder saludarnos. La reflexión que haría es, estaremos entrando en algunos episodios donde podremos tener algunos aspectos de democracia remota, donde Zoom, los webinars, Webex, todas las nuevas instrumentos que nos permiten comunicarnos como lo hemos hecho en este momento, pues son alternativas que, como bien decía Wilfredo Penco, pueden usarse para los procesos electorales, pero tienen que hacerse sin improvisar. Habrá cosas que son insustituibles, la expresión del voto, la observación de que los procesos que se están llevando a cabo son transparentes, limpios. Creo que eso no se puede sustituir con tecnología. Pero también hay muchos otros aspectos que Kevin señalaba en los que podemos avanzar. Yo pensaba en lo que decía Kevin de el caso particularmente de Corea del Sur. Bueno, qué útil sería que todos los procesos de recuento hacia el futuro siempre estén filmados, a efecto de que todos sepamos que además de la presencia física de los representantes de los partidos, hay un testimonio que la autoridad electoral puede dotar en caso de que exista un conflicto o un problema de confianza. Obviamente, muchas de estas alternativas no están establecidas en la legislación, no son parte de los procedimientos. Creo que lo que dice Wilfredo es cierto. Improvisarlas a la carrera, simplemente para salir del paso, tampoco es la solución. Tenemos que encontrar soluciones mucho más reflexivas, mucho más pensadas. Creo que la guía de la que hablaba Pepe Thompson es un buen documento de arranque, ya la hemos estado también nosotros revisando. Y creo que al final del día lo que buscamos todos es
que en el imaginario colectivo la idea de que llevar a cabo elecciones y de que el modelo democrático es la única forma genuina y real de gobierno a través de la democracia es una idea que no podemos abandonar. Los cómo, las maneras, eso varía de país en país, cada país tiene tradiciones distintas, pero lo que sí es un hecho es que nos vamos a ver forzados a adaptarnos para no perecer, si se vale la expresión, democráticamente en el intento. Como especie democrática debemos tener la capacidad de poder adaptarnos para poder sobrevivir. Y yo estoy convencido de que esta crisis del coronavirus no nos va a hacer menos democráticos. Al contrario, todo lo que sembramos en los ciudadanos y las ciudadanas de esta intención de que haya transparencia, de esta intención de que haya máxima publicidad, está ahí sembrado ya en las nuevas generaciones y es algo que se va a fructificar en los años por venir. Así que creo que yo veo con optimismo el futuro, con muchos obstáculos, pero tendremos que encontrar nuevas maneras. La humanidad siempre ha sobrevivido a las pandemias y esta no será la excepción. Muchísimas gracias, Paco. Permítame cerrar retomando el hilo. Diría 3 puntitos a partir de lo que le he dicho, Paco. Y también con esta confianza de optimismo, pero sin perder un dejo de realismo y sobre todo de memoria histórica. Eso coincido. Creo que la democracia va a sobreponerse a esta nueva realidad, demostrando una inevitable vocación de adaptación a los tiempos y a los desafíos que enfrenta esta pandemia. Y sin embargo, los tiempos no son buenos tiempos para la democracia, no por la pandemia, no lo eran antes. Veníamos discutiendo desde hacía ya algunos años, digamos, el efecto disruptivo que las redes sociales y las noticias falsas, la desinformación tenían para la democracia y cómo la democracia tenía que sobreponerse a esa realidad que venturosamente es la que nos permite hoy tener este tipo de eventos, es decir, las redes sociales, el Internet, la informática, los avances en materia de tecnologías de la comunicación, que no es que estén peleados con la democracia, pero tienen que tener un encauzamiento democrático para hacerle funcionales. Creo que la pandemia nos presenta áreas de oportunidad, pero también de riesgos. Justamente así como hoy estamos pensando en espacios como este, cómo logramos adaptar con el uso de las tecnologías la democracia a los nuevos tiempos, cómo reivindicamos eso de lo que depende, digámoslo así, la viabilidad de las elecciones, incluso en tiempos pre-COVID, como por ejemplo esta capacidad de explicación, esta capacidad pedagógica, esta capacidad de transparentar nuestros procesos y de ese modo acercarnos y generar confianza, no solo a los actores políticos, sino sobre todo a los ciudadanos, también representa desafíos. Y en este mismo contexto hemos visto también aflorar las peores pulsiones autoritarias. Ha habido quien ha querido aprovechar con esa reminiscencia jovesiana, ¿no?, que nos viene de 3 siglos atrás, ¿no?, de casi 4, la situación de emergencia, la situación, digámoslo así, de inseguridad, en este caso sanitaria, como una manera para robustecer y fortalecer el ejercicio del poder. Y no solo el ejercicio del poder, que es indispensable para enfrentar, el Estado es fundamental, como pocas veces, para enfrentar las situaciones, sino ejercer el poder de manera incontrolada. Y eso sí va en contra de la tendencia de esta apuesta civilizatoria que es la democracia constitucional y que nos plantea no la negación del poder, pero sí el ejercicio del poder de manera controlada, con contrapesos, con frenos, con vigilancia, porque es la única manera en la que esto puede efectivamente convivir con el ejercicio de los propios derechos. Ahí está el desafío. ¿Cómo logramos adoptar la democracia sin perder en eso que de entrada es el piso mínimo, las elecciones? La democracia va mucho más allá, pero es ese miserable expediente técnico del que depende la democracia, como decía Ortega y Gasset, sin perecer en el intento, sin tropezarnos en el intento. Pero ¿cómo logramos que a pesar de los tiempos actuales, esa vocación democrática que le ha permitido a nuestras sociedades avanzar hacia un régimen de derechos y de control del poder, se reinventa? El desafío no es solamente sobrevivir, pues, a la pandemia, sino sobrevivir
a la misma sin dejar de ser democráticos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos y pasa por ese expediente técnico, pasa por cómo logramos que las elecciones sigan realizándose, cómo logramos que la observación electoral reinventada tal vez sigue siendo ese elemento de certeza y de confianza, pero también bajo la premisa de que las elecciones son ese piso del que en adelante tendremos que seguir enfrentando los desafíos que hoy las democracias tienen y que van a seguir estando ahí tal vez renovados. La desigualdad, la pobreza, la inseguridad seguirán estando ahí, a lo mejor estarán potenciadas y el problema es cómo las resolvemos sin caer en esa vocación autoritaria que lamentablemente también ha acompañado a la humanidad y a la propia democracia. Reinventémonos, pero defendamos la democracia. Yo les quiero agradecer muchísimo a todos la participación en este conversatorio, la convicción del Instituto de seguir trabajando y construyendo ciudadanía de esta manera, por estas vías, y sobre todo, pues el agradecimiento por el acompañamiento histórico. Había hablado algunos de ustedes de la vocación internacionalista del Instituto. Pues es una vocación de ida y vuelta. Así que el hecho de que ustedes estén acá también es una manera en la que nos están ayudando a nosotros mismos a comprendernos y a mejorar nuestro trabajo. Gracias de nueva cuenta, Francisco, Wilfredo, a Salvador, que ha tenido que irse hace unos momentos, por supuesto a Kevin y a Joseph. Su participación ha sido fundamental, insisto, y su presencia continuada en lo que viene lo será también. Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos los que nos han escuchado, y cuídense mucho. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Tu derecho a elegir libremente es importante. También el derecho a la salud. Por eso, para proteger a la ciudadanía del contagio de COVID-19, se posponen las elecciones del 7 de junio hasta que las condiciones de seguridad sanitaria se restablezcan. Recuerda, no se cancelan, solo se posponen. Porque hoy, la elección más importante es cuidarnos. Contamos todas, contamos todos. INE. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.